Algunos documentos son tan peligrosos que fueron ocultados durante décadas. Archivos del FBI sobre presidentes. Archivos de la Stasi que guardan registros de millones de personas. Los papeles del Pentágono que destaparon las mentiras de un gobierno. Hoy vamos a abrir 10 de los archivos más clasificados de la Tierra, desde las bóvedas del Vaticano hasta los expedientes de Roswell. Lo que estás a punto de ver sigue estando prohibido decirlo en voz alta en muchos países. Estimado espectador, solo te quitaré 15 segundos. Si quieres apoyar mi trabajo, deja un me gusta y un comentario. Es la mejor manera de ayudar al crecimiento del canal. Que disfrutes del vídeo. 10º lugar pertenece a los archivos de las logias masónicas. Recorre Great Queen Street en Londres y te cruzas con una torre de piedra gris que la mayoría de los turistas ni siquiera nota. Freemasons Hall se levantó en los años 30 como homenaje a los hermanos que murieron en la Primera Guerra Mundial. Detrás de sus puertas de bronce hay salas de las que el público estuvo excluido durante generaciones, con estanterías llenas de libros de actas, registros de miembros, manuales rituales y libros contables de las logias que se remontan a 3 siglos atrás. La masonería empezó como algo completamente normal. Los canteros de la Europa medieval iban de obra en obra y necesitaban una forma de demostrar que un desconocido de verdad conocía el oficio. Así que inventaron señales, apretones y contraseñas. Un apretón de mano servía como diploma. Luego, en 1717, 4 logias de Londres se reunieron en una taberna llamada Goose and Gridiron y formaron una gran logia. Y un gremio de trabajadores se convirtió en algo totalmente distinto. Una hermandad de caballeros que juraban no revelar jamás lo que ocurría dentro de la sala. Y aquí viene lo extraño. Una sociedad construida sobre el silencio lo anotaba todo. Cada reunión, cada iniciación, cada nombre. El candidato llega con los ojos vendados. La tela sobre sus ojos tiene incluso su propio nombre, el hoodwink, con una cuerda al cuello y una pernera del pantalón remangada. Lo conducen a una sala iluminada por velas, y el olor allí es el que cualquiera reconoce al abrir un baúl antiguo. Cera de abeja, cuero, polvo y papel reblandecido por los años. Se arrodilla, jura, y en un rincón un secretario moja la pluma y lo deja registrado en un libro mayor, que luego va a un armario con cerradura. Ese rastro en papel fue precisamente lo que volvió peligrosas a las logias para quien las poseía. En 1826, un albañil de Batavia, Nueva York, llamado William Morgan, anunció que iba a publicar los rituales en un libro. Estaba arruinado, resentido, y ya tenía editor. Casi de inmediato la imprenta donde trabajaba se incendió. Después, Morgan fue arrestado por una deuda de apenas unos $. Un desconocido la pagó, lo sacó de la cárcel al anochecer y lo subió a un carruaje rumbo al oeste. Testigos vieron ese carruaje avanzar hacia Fort Niagara. Nadie volvió a ver a William Morgan. El libro salió igualmente, y también ocurrió algo que nadie esperaba, un terremoto político. Los estadounidenses decidieron que una sociedad secreta había hecho desaparecer a un hombre, y la indignación dio lugar al partido antimasónico, el tercer partido de la historia de Estados Unidos, que incluso presentó un candidato a la presidencia. Las logias se vaciaron de la noche a la mañana. Solo en Nueva York, cientos dejaron de existir sin más. Los miembros quemaron sus mandiles. La hermandad que había contado entre los suyos a George Washington y Benjamin Franklin pasó una generación escondiéndose. Entonces los archivos dejaron de ser una vergüenza y se convirtieron en botín. Cuando Hitler llegó al poder, la masonería fue prohibida en toda Alemania, y a un departamento del aparato de seguridad del Reich le dieron una sola misión: cazar papeles masónicos por toda la Europa ocupada. Vaciaran logias en París, Ámsterdam, Bruselas y Praga. Embalaron los libros contables
y los enviaron a Berlín, donde los funcionarios los catalogaban y trataban una lista de miembros como si fuera una lista de objetivos. Luego, en 1945, el Ejército Rojo encontró las cajas y se las llevó al este. Desaparecieron en una instalación de Moscú cuya existencia el gobierno soviético negó rotundamente durante 45 años. El Archivo Especial. El mundo solo supo que era real en 1990. Las logias francesas recuperaron sus registros décadas después, tras pasar medio siglo creyendo que se habían perdido para siempre. Y entonces llegó el caso que demostró que los paranoicos tenían razón. En 1981, unos magistrados italianos que perseguían un fraude bancario registraron una fábrica textil en Castiglione Cibocci, cerca de Arezzo, propiedad de un empresario llamado Licio Gelli. En un cajón de escritorio con fondo falso, encontraron la lista de miembros de una logia llamada Propaganda Due. 962 nombres. Ministros, diputados, generales, almirantes. Los jefes de los 3 servicios de inteligencia de Italia. Directores de periódicos. El gobierno italiano se derrumbó en cuestión de semanas. El Parlamento declaró ilegal la logia y una comisión concluyó que había funcionado como una organización criminal. Al año siguiente, el banquero vinculado al dinero de la logia, Roberto Calvi, apareció colgado bajo el puente de Blackfriars, en Londres, con ladrillos metidos en los bolsillos. Las logias te dirán, con razón, que casi todo lo que guardan en sus archivos es insoportablemente aburrido. Cuotas, cenas, cuentas de beneficencia, discusiones sobre sillas. Y tienen razón. Ese es el punto. Lo peligroso nunca fue el ritual. Fue la lista de quién estaba en la sala. Y eso nos devuelve a William Morgan, porque desde hace 200 años hay 2 bandos discutiendo sobre él. Uno dice que lo llevaron remando al río Niágara con pesos atados al cuerpo y lo ahogaron esa misma noche. El otro insiste en que le dieron $500 y un barco a Canadá, y que murió anciano bajo un nombre prestado. Una sola palabra en los comentarios. ¿Ahogado o pagado? El 9º lugar de esta lista es para las cámaras acorazadas bajo los bancos suizos. El único archivo aquí donde los documentos y el dinero están encerrados en la misma habitación. La Bahnhofstrasse de Zúrich parece la calle más aburrida de Europa. Tranvías, tiendas de relojes, trajes grises, aceras impecables. Debajo hay puertas de acero de medio metro de grosor, pasillos de cajas numeradas y un aire mantenido a una temperatura que nunca cambia. Allí abajo, lo que más se recuerda es el sonido. Ninguno. Ni tráfico ni teléfonos, solo el zumbido de la ventilación y el clic de una cerradura. Y lo que hay en esas cajas no es solo oro y bonos al portador, es papel. Libros contables, tarjetas de cuenta, muestras de firmas, correspondencia. La memoria escrita de quién puso qué, dónde y por qué no quería que nadie lo supiera. El secreto suizo se convirtió en ley en 1934. La ley bancaria convirtió en un delito de verdad, con cárcel incluida, que un banquero revelara la identidad de un cliente. No era una política, era un crimen. De la noche a la mañana, Suiza convirtió en ilegal decir la verdad sobre el dinero, y la riqueza del mundo empezó a llegar en tren. Parte de esa riqueza llegó con personas que nunca volvieron a por ella. Familias judías de toda Europa, viendo lo que se avecinaba, movieron sus ahorros a cuentas suizas, porque Suiza prometía que nada sería entregado jamás a un gobierno. Luego esas familias fueron asesinadas, y la promesa se mantuvo. Los bancos no liberarían el dinero sin un certificado de defunción, y Auschwitz no emitía certificados de defunción. A los herederos que viajaron a Zúrich en los años 50 y 60, les pedían documentos que no podían existir y los echaban con la puerta en las narices.
Las tarjetas de cuenta se quedaron en el cajón. Hubo que esperar hasta los años 90 para forzar la apertura de esos cajones. Una comisión internacional presidida por el ex jefe del Banco Central de Estados Unidos pasó años auditando más de 4 millones de cuentas abiertas en Suiza durante la época nazi. Identificó decenas de miles con un vínculo probable o posible con víctimas del Holocausto. En 1998, los dos bancos suizos más grandes aceptaron pagar $1.250 millones para cerrar las reclamaciones. 50 años de "no tenemos constancia de eso" terminaron con un cheque. Y quizá nunca habría pasado sin un vigilante nocturno. En 1997, un joven guardia de seguridad que hacía su ronda en un banco de Zúrich entró en una sala y encontró libros contables junto a una trituradora. Antiguos, de guerra. Sabía que la ley suiza acababa de volver ilegal destruir precisamente esos documentos. Cogió 2 de los libros, se los metió bajo el abrigo y salió del edificio con ellos. Por eso perdió el trabajo, fue investigado por violar el secreto bancario, recibió amenazas de muerte y acabó marchándose del país por completo. Obtuvo asilo político en Estados Unidos, el primer ciudadano suizo en recibirlo. No era un espía ni un activista, era un guardia que leía las noticias. Y luego está el oro. Durante la guerra, el Banco Nacional Suizo compró lingotes a Alemania, y una parte había sido tomada de los bancos centrales de países que el ejército alemán había invadido, y en los peores casos, fundida a partir de objetos arrancados de los cuerpos de los muertos. Una investigación estadounidense de posguerra lo dejó claro. La neutralidad tenía tarifa. Los lingotes se sellaban, se volvían a sellar y seguían su camino, y la documentación que los rastreaba permaneció en las cámaras acorazadas durante medio siglo. Luego están los free ports, que son la parte más extraña de todo el sistema. A las afueras de Ginebra hay un complejo de almacenes que, a efectos aduaneros, técnicamente no está en el país en absoluto. Los bienes guardados allí están en tránsito, para siempre si quieres. Las estimaciones hablan de más de 1 millón de obras de arte en su interior. Picassos, maestros antiguos, antigüedades. Nadie las exhibe, nadie las asegura a su propio nombre. Las cajas entran y sobre el papel simplemente dejan de existir. En 2016, los investigadores incautaron un Modigliani de un contenedor allí, después de que una filtración de documentos offshore revelara quién era el verdadero propietario. Los fiscales han sacado de esos mismos almacenes piezas romanas y etruscas saqueadas, sarcófagos todavía embalados en cajas, desenterrados de tumbas y aparcados en un cobertizo suizo. El sistema acabó resquebrajándose, pero no por vergüenza. Se resquebrajó por los impuestos. Las autoridades estadounidenses fueron a por los bancos suizos por ayudar a sus ciudadanos a ocultar ingresos. Uno pagó una multa de $780 millones y entregó nombres de cuentas. Otro se declaró culpable sin rodeos, y en 2017 Suiza empezó a intercambiar automáticamente información de cuentas con decenas de países. La cámara acorazada sigue ahí. La cerradura sigue funcionando, pero el expediente que hay dentro ahora tiene una copia en otro sitio. Durante 60 años, la frase más protegida de Europa fue un nombre pegado a un número. Y lo más cruel de todo es que el secreto que Suiza construyó para proteger a los perseguidos acabó protegiendo a quien sobrevivió a ellos. Kew, en el oeste de Londres, ocupa el 8º puesto. Los archivos nacionales británicos, el lugar donde un imperio guarda lo que admite. Desde fuera casi parece una broma. Un bloque de hormigón junto a un lago, con patos. Dentro hay más de 11 millones de documentos que abarcan 1000 años, en estanterías medidas en kilómetros, porque el papel es un ser vivo que se encoge, se hincha y al final se rinde.
Lo primero que te golpea es el frío. Estas salas se mantienen a una temperatura cómoda para el pergamino y ligeramente hostil para las personas. Pides un documento, esperas, y llega en una caja gris sobre un carrito con una rueda que chirría. Usas lápiz porque la tinta está prohibida. Llevas guantes para los más frágiles y a través del algodón puedes notar el relieve donde alguien apretó demasiado con la pluma. Y huele como una biblioteca cerrada desde la guerra. Polvo, piedra fría y la tenue vainilla del papel devorándose lentamente a sí mismo. La norma británica solía ser sencilla. Un expediente del gobierno permanece cerrado durante 30 años y luego sale a la luz. Más tarde, ese plazo se redujo a 20. Cada año se libera un lote, los periodistas se abalanzan sobre él, y el país descubre lo que sus ministros realmente dijeron a puerta cerrada. De verdad, es uno de los sistemas más abiertos del planeta. Y eso hace que lo que ha salido de allí resulte todavía más inquietante, no menos. Tomemos una de las mentiras más exitosas de la Segunda Guerra Mundial. En 1943, los aliados necesitaban que Alemania creyera que la invasión de Sicilia era una maniobra de distracción. Así que la inteligencia británica tomó el cuerpo de un vagabundo galés que había muerto tras ingerir veneno para ratas, lo vistió como oficial de los Royal Marines y le dio un nombre, una prometida, una fotografía, un recibo de un anillo de compromiso, una carta de un banquero furioso y talones de entradas de teatro. Una vida entera inventada en sus bolsillos. Un submarino dejó el cuerpo frente a la costa española con un maletín encadenado a la muñeca que contenía planes falsos. Los documentos llegaron a Berlín. Las divisiones alemanas se movieron hacia Grecia y Cerdeña. Sicilia cayó. Todo aquello permaneció en un expediente en Kew hasta que fue desclasificado décadas después, y el hombre que lo hizo posible yacía en una tumba con el nombre de otro. Luego está el caso que Gran Bretaña todavía no puede explicar. En 1941, el lugarteniente de Hitler voló solo en un caza sobre el Mar del Norte, se quedó sin combustible sobre Escocia y saltó en paracaídas a un campo, pidiéndole a un granjero que lo llevara ante un duque al que nunca había visto. Pasó el resto de su vida cautivo y murió en la prisión de Spandau a los 93 años. Los archivos de aquel vuelo quedaron bajo llave, se fueron liberando a cuentagotas, con partes retenidas mucho después de que todos los implicados hubieran muerto, y precisamente por eso las teorías nunca han dejado de circular. Los archivos nacionales también se convirtieron, inesperadamente, en la mayor biblioteca pública de ovnis de Europa. El Ministerio de Defensa británico tuvo durante décadas una oficina que registraba avistamientos, y cuando la cerró entregó todo el material, decenas de miles de páginas repartidas en cientos de expedientes. La mayor parte son Venus, luces de aviones y globos meteorológicos, pero hay cosas que no son tan fáciles de explicar. La más famosa es un memorando de un comandante adjunto de base en una base aérea estadounidense de Suffolk, que describe luces en el bosque de Rendlesham durante 2 noches de diciembre de 1980. Militares entrando en los árboles, un objeto emitiendo luz, animales de una granja cercana desatados y depresiones encontradas en el suelo a la mañana siguiente. El memorando es real, está firmado y reposa en el archivo. Lo que describe sigue siendo motivo de discusión entre los hombres que estuvieron allí. Pero lo más oscuro de Kew es lo que no estaba allí. En 2011, ancianos kenianos demandaron a Gran Bretaña por torturas durante la emergencia Mau Mau, y el gobierno dijo que los archivos pertinentes no existían. Luego, bajo presión, admitió que miles de expedientes de decenas de antiguas colonias habían estado durante décadas en una instalación segura a las afueras de Londres, sin declarar jamás. Eran los supervivientes. Desde el imperio en agonía se había dado la orden de destruir el resto, quemar los documentos o meterlos en cajas lastradas y arrojarlas a aguas profundas, lejos de la costa.
Funcionarios en Nairobi quemaron papeles cuando se acercaba la independencia. Lo que era demasiado sensible para arder en silencio volvió a casa en una valija diplomática y desapareció en un almacén. Todo un archivo de lo que hizo un imperio en su retirada fue borrado a propósito, y la única razón por la que alguien lo sabe es que unos viejos en Kenia se negaron a morir en silencio. Ese es el paradoja de Kew. Es uno de los archivos más honestos del mundo, y su mayor revelación es el tamaño del agujero en el centro. Allí te dirán lo mismo que dicen los archiveros en todas partes. Lo que sobrevive no es lo que más importaba. Es lo que nadie se molestó en destruir. 7º puesto. Los archivos restringidos de incidentes de la NASA. El archivo de una agencia que lo transmite todo y aún así tiene salas a las que no puedes entrar. Esto sorprende a la gente, porque la NASA es la organización científica más pública que se ha construido jamás. Retransmite los lanzamientos en directo, pone la telemetría en bruto en Internet, regala fotografías y, sin embargo, tiene bóvedas clasificadas, transcripciones selladas, informes restringidos y muestras guardadas en contenedores herméticos, intactas, desde antes de que muchos de nosotros naciéramos. Empecemos por la razón más simple, lo militar. Durante años, el transbordador espacial voló misiones para el Departamento de Defensa, y esos vuelos se gestionaban de otra manera. La comunicación entre tierra y aire iba cifrada. Las horas de lanzamiento se anunciaban en ventanas, no en minutos. Nunca se describían las cargas útiles. Los astronautas se entrenaban para objetivos de los que no podían hablar ni con sus propias familias. Volaban, volvían a casa y no decían nada. Esos registros no están guardados junto a las fotos de la Luna. Están donde van los secretos de defensa, y mucho de eso nunca ha salido a la luz. Luego están las transcripciones. En 1969, 2 meses antes del alunizaje, una tripulación dio una vuelta a la Luna como ensayo general. En la cara oculta, sin contacto con la Tierra, con ese silencio de radio que solo existe cuando un mundo entero se interpone físicamente entre tú y cualquier otro ser humano, los astronautas oyeron algo en sus auriculares. Un silbido. Uno de ellos lo llamó música de otro mundo. Lo discutieron en serio, pensando si mencionarlo o no en el informe posterior, porque sabían cómo iba a sonar. Y aquí viene la parte más extraña, más que cualquier encubrimiento. La cinta nunca fue enterrada. Llevaba el sello rutinario que se ponía en cada grabación de misión. El sello caducó cuando tocaba. Y la transcripción quedó en los archivos nacionales desde los años 70, disponible para cualquiera que la pidiera. Nadie la pidió. No fue hasta los 2000, cuando la NASA la digitalizó y la subió a Internet, que el mundo por fin la escuchó. La explicación de la NASA es interferencia de radio entre 2 antenas de naves distintas. Los ingenieros que trabajaron con esos sistemas llevan discutiéndolo desde entonces, y la cinta sigue ahí fuera para que cualquiera la oiga. Algunas restricciones tenían más que ver con el duelo que con el secreto. Cuando un transbordador se desintegró sobre Florida en 1986, la cabina de la tripulación cayó durante más de 2 minutos antes de impactar en el agua. Fue recuperada del fondo del mar. La investigación sobre lo que ocurrió dentro de esa cabina se llevó a cabo en silencio, y su conclusión se publicó con un lenguaje médico, frío y seco. No se pudo determinar la causa de la muerte. Pero un detalle se escapó, y nunca ha abandonado a quien lo oyó. La tripulación llevaba equipos personales de aire, activados a mano. Varios de ellos estaban encendidos. Alguien en esa cabina, en los segundos posteriores a la desintegración, seguía consciente y estaba haciendo su trabajo. La NASA guardó los detalles con mucho celo, y el país se enfureció por ello, y se pueden entender ambas posturas a la vez. Lo mismo ocurrió después de la segunda pérdida de un transbordador en 2003. La NASA elaboró un informe de investigación sobre la supervivencia
con un nivel de detalle extraordinario, clínico, y luego tardó 5 años en publicarlo. Cuando salió, eran 400 páginas de cosas que nadie quiere leer y que todo ingeniero necesita leer. Y luego está el archivo que simplemente desapareció. Las cintas originales del primer alunizaje, no unas copias borrosas que vio el mundo, sino las transmisiones en bruto recibidas en Australia y California, más nítidas que cualquier cosa emitida, fueron almacenadas y después perdidas. Tras una búsqueda de años, la NASA admitió la verdad en 2009. En una época en la que la cinta magnética escaseaba, las habían borrado y reutilizado. Las imágenes más claras de la mayor hazaña de nuestra especie fueron grabadas encima, probablemente con datos meteorológicos de satélite. Lo que tenemos hoy es una restauración construida a partir de copias de copias. No todo lo que está sellado es una tragedia. En un laboratorio de Houston hay una bóveda donde se guardan muestras lunares bajo nitrógeno, manipuladas a través de guanteras, en salas donde te duchas y te pones bata antes de entrar, porque la piel humana es un contaminante. Algunos contenedores se cerraron en la Luna y nunca se abrieron. La lógica era una apuesta por el futuro. Algún día habrá instrumentos que todavía no existen, y sería un crimen gastarlo todo ahora. En los últimos años abrieron una de esas latas, sellada desde 1972, y dejaron que máquinas modernas olieran aire de otro mundo. La NASA también dejó de encogerse ante la parte más extraña de su propio historial. Después de décadas tratando los avistamientos inexplicables como veneno para la carrera profesional, la agencia reunió un equipo de estudio independiente, publicó los resultados y nombró a alguien para dirigir la investigación a tiempo completo, admitiendo con honestidad que la mayoría de los informes vienen de datos tan malos que no se puede sacar ninguna conclusión. Eso es lo que hace que este archivo resulte inquietante en silencio. No está ocultando extraterrestres. Está ocultando las partes de la historia en las que la organización más meticulosa de la Tierra se asustó, se avergonzó o simplemente se quedó sin cinta. El sexto puesto cae en un desierto de Nuevo México, con los archivos de Roswell. La única entrada de esta lista en la que el misterio es el propio comunicado de prensa de un gobierno. Verano de 1947. Un capataz de rancho, después de una tormenta, sale a caballo y encuentra escombros esparcidos por un campo. Material parecido al papel de aluminio, palos, cinta, goma, muchísimo material, extendido a lo largo de una gran franja de terreno. Recoge parte de ello y al final lo lleva en coche hasta el pueblo para entregárselo al sheriff, que llama al aeródromo. Desde el aeródromo envían a un oficial de inteligencia. Lo que pasa después es la parte que nadie ha logrado explicar. El 8 de julio, el aeródromo militar de Roswell publica un comunicado para el periódico local. No una filtración, no un rumor. Una declaración oficial de una base militar de Estados Unidos, aprobada por su comandante, que decía que los muchos rumores sobre discos voladores se habían hecho realidad porque la base había entrado en posesión de uno. El periódico de la tarde lo publicó con un titular que todavía hoy es famoso. El aeródromo había capturado un platillo volador. En cuestión de horas, la historia muere. Los restos son enviados en avión a Fort Worth. Un general da una rueda de prensa y los fotógrafos lo retratan agachado en el suelo de su despacho, junto a láminas rasgadas y palos rotos. Un globo meteorológico, dice. La historia se evapora en un solo ciclo de noticias y queda enterrada durante 30 años. Luego, a finales de los años 70, el oficial de inteligencia que había gestionado los restos, ya retirado para entonces, dio una entrevista. Dijo que el material que él llevó no era lo que el general mostró a las cámaras. Describió una lámina que no se quedaba marcada al doblarla, vigas con inscripciones, material que no podía cortar ni quemar. Si tenía razón, si recordaba mal o si simplemente disfrutaba de la atención,
Esa entrevista lo volvió a poner todo en marcha. El gobierno respondió 2 veces y con detalle. En 1994, la Fuerza Aérea publicó un informe diciendo que los restos procedían de un proyecto ultrasecreto diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas mediante micrófonos flotando en la alta atmósfera sobre largas cadenas de globos. Cadenas que transportaban reflectores de radar hechos con lámina, listones de balsa y cinta adhesiva. Uno de esos vuelos, lanzado semanas antes del hallazgo, nunca fue recuperado. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Los reflectores fueron ensamblados por una empresa de juguetes, y la cinta que los reforzaba llevaba impresos dibujos parecidos a flores. Formas rosas y moradas sobre una tira de cinta. Mira eso en un campo en 1947 y perfectamente podrías llamarlo una escritura que no reconoces. 3 años después, la Fuerza Aérea respondió también por los cuerpos. Pruebas a gran altitud habían dejado caer muñecos antropomorfos en paracaídas por todo Nuevo México, y los lugareños habían visto a equipos recuperando figuras con forma humana del desierto. El problema evidente es que esas caídas ocurrieron años después de 1947, y la respuesta del informe, que la memoria comprime el tiempo, es la parte que no convenció a casi nadie. Pero el documento oficial más extraño no es ninguno de esos dos. En los años 90, un congresista pidió a los propios auditores del gobierno que encontraran cada hoja de papel sobre Roswell. Su informe volvió con una conclusión que no tenía nada que ver con platillos. Los mensajes salientes de la base de Roswell correspondientes a todo ese periodo habían sido destruidos. También los registros administrativos. No perdidos, destruidos. Y los auditores no pudieron encontrar ninguna autorización para esa destrucción, que es precisamente la clase de cosa que debería existir. Todas las demás explicaciones de Roswell tienen una contraexplicación. Esa simplemente se queda ahí. Hay una pieza más, y llega desde el más allá. El oficial de información pública que redactó y difundió aquel comunicado original en 1947 pasó su vida diciendo muy poco. Pero firmó una declaración jurada y ordenó que quedara sellada hasta su muerte. Cuando murió y se abrió el sobre, decía que lo habían llevado a un hangar y le habían mostrado una nave, y que vio cuerpos. Es una declaración jurada de un hombre muerto que ya no tenía una carrera que perder, y no puede ser interrogada, que es exactamente por eso por lo que ambos bandos la adoran. Párate hoy en esa zona de Nuevo México y la geografía se explica sola. La tierra es plana, vacía e inmensa, con un cielo que pasa del blanco abrasador a una cúpula negra de estrellas en una hora, y con una hierba que silba con el viento. En 1947, este era el terreno más sensible de la Tierra. Allí estaba estacionado el único grupo de bombas nucleares del mundo. Fuera lo que aterrizó en ese campo, aterrizó en el último lugar del planeta donde el ejército habría encogido los hombros. Y lo único que podemos probar es que alguien, en algún momento, se aseguró de que el papeleo desapareciera. Quinto, 7.000 páginas que un gobierno intentó enterrar y una fotocopiadora liberó. Los papeles del Pentágono. Todo empieza con un secretario de Defensa atravesando una crisis en privado. En 1967, el hombre que dirigía la guerra de Estados Unidos en Vietnam dejó de creer en ella, y en vez de dimitir, ordenó un estudio. No para el público, no para el presidente, que nunca fue informado. Quería una historia completa y honesta de la implicación estadounidense en Indochina, escrita por analistas con acceso a todo, para que algún día los historiadores entendieran cómo había pasado todo esto. Trabajaron durante 1 año y medio y produjeron 47 volúmenes,
unas 7.000 páginas, clasificadas como ultrasecretas. Existían 15 copias. Lo que habían escrito, sin proponérselo del todo, era una confesión. El estudio demostraba que se habían tomado decisiones en una dirección, mientras al público se le contaba otra, a lo largo de 4 presidencias. Documentaba que Washington había financiado la guerra francesa antes incluso de enviar sus propias tropas. Desglosaba planes para ampliar la guerra mientras los candidatos hacían campaña prometiendo paz. Mostraba bombardeos sobre países vecinos de los que el público no sabía nada, y redadas encubiertas que hacían que el incidente usado para justificar toda la escalada pareciera muy distinto de la versión oficial. Uno de los analistas que ayudó a redactarlo también había estado en Vietnam. Había patrullado allí. Volvió a casa, leyó el estudio y entendió que su propio gobierno llevaba 20 años mintiendo, y que la guerra seguiría matando hombres semana tras semana de todos modos. Así que, en el otoño de 1969, empezó a sacar los volúmenes de una caja fuerte de seguridad en su oficina, metiéndolos en un maletín, noche tras noche, y fotocopiándolos. Piensa en lo que eso significaba en 1969. Nada de escáneres, nada de memorias USB, una máquina del tamaño de una encimera de cocina, una oficina de publicidad prestada fuera de horario y un destello verde deslizándose bajo la tapa cada pocos segundos. Página tras página tras página, miles de ellas, cada una con un sello de clasificación en la parte superior que había que cubrir antes de copiar. La sala se calentaba, la máquina olía a tóner quemado y se atascaba cuando se sobrecalentaba, así que trabajaba a ráfagas, escuchando cuándo el rodillo volvía a enganchar. Trabajó durante noches enteras. Sus hijos le ayudaban, su hijo pequeño ordenando páginas, su hija usando unas tijeras para recortar el sello de secreto de hoja tras hoja. Una familia en una oficina vacía, hasta que salía el sol. Primero intentó hacerlo por la vía legal. Llevó el estudio a varios senadores y les pidió que le incorporaran al registro público, donde un legislador tiene inmunidad. Todos dijeron que no. Así que fue a ver a un periodista, y en junio de 1971, el New York Times empezó a publicarlo en su portada. La respuesta del gobierno creó jurisprudencia en Estados Unidos. El fiscal general exigió que el periódico se detuviera, y cuando se negó, un tribunal se lo ordenó. La primera vez que el gobierno federal conseguía una orden para impedir que un periódico publicara una historia concreta antes de que saliera. Y entonces ocurrió algo que nadie había previsto. The Washington Post recogió la historia. Luego el Boston Globe. Luego periódico tras periódico por todo el país, cada uno desafiando al gobierno a demandarlo también, hasta que la orden judicial se convirtió en una broma. El Tribunal Supremo tomó el caso y lo resolvió en 15 días, 6-3, a favor de los periódicos. Un juez escribió la frase que quedó grabada en la profesión. La prensa debía servir a los gobernados, no a los gobernantes. Al filtrador lo acusaron bajo la ley de espionaje y se enfrentaba a una condena más larga que una vida. Y aquí es donde todo se vuelve increíble. La Casa Blanca, incapaz de hundirlo por la vía legal, envió a un equipo privado a entrar en el despacho de su psiquiatra para encontrar algo humillante en su historial médico. Ese equipo fracasó. Así que a los mismos hombres, con el mismo equipo, los enviaron a un edificio junto al Potomac para pinchar las oficinas del partido político rival. Los pillaron dentro del Watergate. 2 años después, un presidente dimitió. El caso contra el filtrador se vino abajo cuando salió a la luz el allanamiento, y el juez desestimó todo, citando una conducta del gobierno tan extrema que hacía imposible un juicio justo. El hombre salió del juzgado como un ciudadano libre. El estudio completo fue finalmente desclasificado, íntegramente,
40 años después de su publicación, décadas después de que cualquiera que se interesara por él ya hubiera leído cada secreto importante que contenía. Ahí está la ironía central. El documento clasificado más explosivo del siglo XX no fue robado por un servicio extranjero ni comprado por un enemigo. Lo sacó en un maletín un hombre que había ayudado a escribirlo, lo copió en una máquina alquilada a un padre con sus hijos, y se publicó en un periódico que podías comprar por 15 centavos en una esquina. El papel que ayudó a derribar una guerra era papel corriente, todavía caliente por la fotocopiadora. Cuarto lugar. El Archivo Apostólico Vaticano. 1000 años de cartas del mundo, guardadas detrás de un muro en Roma. Lo primero que rompe a la gente es la escala. 85 kilómetros de estanterías, 12 siglos de documentos. La mayor parte no está en los grandes salones que imaginan los turistas, sino en un búnker de hormigón armado de 2 plantas construido bajo un patio, donde la colección reposa en una oscuridad con clima controlado y donde las luces sobre cada pasillo solo se encienden cuando entra una persona. Así que la visita es una lenta procesión de pequeñas iluminaciones en una sala enorme y oscura. Arriba, en la sala de lectura, solo se oye el rasgueo de las plumas sobre el papel, y nada más. Y el olor es a vitela, que no huele en absoluto como el papel. Huele apenas a animal, porque eso era. Durante siglos se llamó el archivo secreto, y eso provocó 400 años de malentendidos. La palabra latina simplemente significaba privado. Los papeles del Papa, en contraposición a la biblioteca. En 2019, el Papa cambió oficialmente el nombre, sobre todo por cansancio ante la industria de las conspiraciones. No sirvió de nada. El nombre nunca fue lo importante. Lo que hay ahí dentro es el rastro en papel de la única institución que ha estado escribiendo cartas sin interrupción desde Carlomagno. Está la petición de la corte de Enrique el VIII pidiendo la anulación que acabaría con el catolicismo inglés. Un documento empapado de sellos de cera roja colgando de cordones, decenas de ellos, de nobles y obispos de Inglaterra, todos presionando a un hombre que dijo que no. Está la carta de un nieto de Gengis Khan a un papa, escrita en persa, informando a la Iglesia de que Dios había entregado el mundo a los mongoles y de que el papa debía presentarse en persona y someterse. Están las actas del juicio de Galileo. Está la excomunión de Martín Lutero. Hay cartas de Miguel Ángel sobre dinero, de María, reina de Escocia, antes de su ejecución, de María Antonieta y de Abraham Lincoln. El acceso nunca ha sido el secreto que la gente cree. El archivo se abrió a los estudiosos en la década de 1880, y hoy un investigador puede solicitarlo, obtener una tarjeta y pedir documentos. Pero hay que saber exactamente qué se busca. No se puede curiosear. No se puede deambular por los depósitos. Solo puedes pedir un pequeño número de piezas al día a partir de un índice que, además, está incompleto, lo que significa que el archivo está, en la práctica, sellado por su tamaño. No lo protege una cerradura, lo protegen 85 kilómetros, y así fue como la mejor historia que guarda permaneció perdida durante 700 años. En 2001, un paleógrafo italiano que trabajaba con la colección sacó un pergamino que había sido mal archivado, puesto en el lugar equivocado, siglos antes, por un funcionario que tuvo una mala tarde. Era el registro de una audiencia papal con los líderes de los caballeros templarios, celebrada en Chinon en 1308, y decía algo que el mundo nunca había sabido. El Papa los había absuelto. Los escuchó y los perdonó, y luego cedió ante el rey de Francia de todos modos, y permitió que la orden fuera destruida y que su gran maestre fuera quemado. El documento estuvo metido en la caja equivocada mientras los templarios se convertían en el nombre más conspiranoico de la historia. Cuando el Vaticano por fin lo publicó, lo hizo como una facsímil de lujo en una tirada de menos de 800 ejemplares, a un precio que te compra un coche de segunda mano.
y el archivo ya ha perdido más de lo que la mayoría de las instituciones llegan a conservar. Cuando Napoleón decidió que los papeles de la Iglesia pertenecían a París, toda la colección fue embalada en cajas, miles de cajas, y arrastrada por los Alpes en carretas. Algunas se perdieron, otras fueron abandonadas. Cuando los supervivientes regresaron tras su caída, no había dinero para enviarlas todas de vuelta, así que se hizo una criba del material, y la vitela se vendió por peso, como chatarra, a carniceros y tenderos para envolver comida. Nadie sabe exactamente qué se perdió. Esa es la definición de la pérdida. La controversia más moderna es el papel más reciente. Los archivos del Papa que reinó durante la Segunda Guerra Mundial, el hombre acusado de guardar silencio mientras asesinaban a los judíos de Europa y defendido como un rescatador discreto, estuvieron retenidos durante décadas. Por fin se abrieron en marzo de 2020. Cientos de estudiosos presentaron solicitudes y en cuestión de días el mundo se cerró por la pandemia y los investigadores fueron enviados a casa. Cuando regresaron, empezaron a publicar lo que habían encontrado, y los debates no han tratado con delicadeza a los santos de nadie. Lo que yace bajo ese patio no es una conspiración, es peor en cierto modo. Es la correspondencia completa, honesta y sin clasificar del poder, guardada por gente que nunca tiró nada, y está protegida por la única cosa que ninguna cerradura puede vencer. Simplemente hay demasiado para leerlo todo. Tercero, los archivos de la KGB. Los únicos de esta lista que se abrieron, se leyeron y luego volvieron a cerrarse. Empecemos por el hombre que los venció, porque nadie en la historia del espionaje ha hecho algo parecido. Era archivero de la KGB, no un agente de campo, no un espía, el hombre que cuidaba el papel. A principios de los años 70, supervisó el traslado del archivo de inteligencia exterior a la nueva sede, lo que significó que cientos de miles de expedientes pasaran por sus manos. Había dado la espalda al sistema en silencio y por completo, y tomó una decisión: lo copiaría. Durante 12 años, cada día leía expedientes en su escritorio y escribía notas en trozos de papel que escondía en los zapatos y en los calcetines y sacaba de pasada ante los guardias. Cada noche se los quitaba de los zapatos en casa, cada fin de semana se los llevaba a su dacha, los pasaba a máquina, los sellaba en contenedores y los enterraba bajo el suelo y en el jardín. Bidones de leche y baúles con los secretos más profundos de la Unión Soviética, escondidos bajo las verduras. Durante 12 años. Si un solo guardia se hubiera molestado en registrarlo una vez, lo habrían fusilado en un sótano. Se jubiló. La Unión se derrumbó. En 1992, entró en una embajada británica en el Báltico con una muestra en una bolsa, y los británicos sacaron de allí a él, a su familia y 6 baúles de material. Lo que había en esos baúles reescribió el mapa. Redes que habían funcionado durante décadas quedaron al descubierto. Armas y escondites de radio ocultos por toda Europa occidental, algunos con trampas explosivas, fueron localizados y desenterrados por la policía suiza y belga. Y en una casa de las afueras de Inglaterra, unos periodistas encontraron a una amable abuela de 87 años preparando té en su jardín, que había estado pasando secretos atómicos a Moscú desde los años 40. La espía soviética que más tiempo sirvió a Gran Bretaña nunca fue procesada, dijo que lo volvería a hacer. Entonces, por un momento, los propios archivos se abrieron de par en par. En el caos de principios de los 90, las puertas se vinieron abajo. Un antiguo disidente, un hombre que había pasado 12 años en prisiones y hospitales psiquiátricos soviéticos, fue invitado de nuevo al país como testigo experto en el juicio contra el Partido Comunista, y se le dio acceso a los papeles del propio Comité Central. Entró con un portátil y un escáner portátil que en 1992 nadie en ese edificio entendía
y copió miles de documentos mientras los funcionarios observaban a un hombre que creían que solo estaba tomando notas. Los sacó y los publicó. Y en 1992, el presidente de Rusia entregó al presidente de Polonia un paquete sellado. Dentro estaba la respuesta a una mentira de 50 años. Durante medio siglo, la Unión Soviética había insistido en que los oficiales polacos encontrados en el bosque de Katyn, miles de ellos con las manos atadas y un tiro en la nuca, habían sido asesinados por los alemanes. El paquete contenía la orden. Un memorando del jefe de la policía secreta proponiendo que casi 22.000 prisioneros polacos fueran fusilados sin juicio y sobre él las firmas del Politburó. La de Stalin está ahí mismo, en la parte superior, con lápiz azul, como quien firma una entrega. Lo que produjo esa orden es el detalle que no se olvida. En una prisión, las ejecuciones se llevaron a cabo de noche, uno, por un profesional que llevaba su propio delantal de cuero y unos largos guanteletes para no mancharse el uniforme de sangre, y una maleta con pistolas alemanas porque funcionaban mejor para ese trabajo. Lo hizo durante semanas. Más tarde le concedieron una medalla, y entonces la puerta se cerró. La apertura duró unos pocos años. Las investigaciones se clausuraron. Volúmenes que habían sido públicos volvieron a clasificarse. Hoy la mayor parte del archivo del Servicio de Seguridad está exactamente donde siempre estuvo, en los mismos edificios, sin leer. En 2021, la organización que había pasado 30 años reuniendo los nombres de las víctimas fue liquidada por orden judicial. Queda una grieta, y es grande. Cuando Ucrania rompió con su pasado soviético, abrió por completo los archivos de la KGB en su territorio. Millones de expedientes, al alcance de cualquiera, digitalizados, sin necesidad de permiso. La misma institución, el mismo papel, la misma letra. En un país es un secreto de Estado. En el país vecino puedes leerlo en tu móvil. Y esa es la crueldad particular de este caso. No que nunca se abriera, sino que sí se abrió, el mundo echó un vistazo, y luego alguien volvió a girar la llave en silencio. Subcampeón. En segundo lugar. Los archivos secretos de J. Edgar Hoover, el archivo personal de un hombre que nunca fue elegido para nada y que sobrevivió a 8 presidentes. Dirigió la Policía Federal de Estados Unidos durante 48 años. Todos los presidentes, desde los años 20 hasta los 70, lo heredaron, y ninguno lo despidió. Ese es el dato sobre el que gira todo. Los presidentes echaban a generales y secretarios del gabinete cuando querían. Pero al hombre de los archivadores lo mantenían en su sitio, porque había 2 juegos de archivadores. Los registros de la oficina estaban en la oficina, pero en la propia suite del director había expedientes que nunca entraban en el sistema central, guardados aparte, indexados aparte, disponibles para un solo hombre. Parte era administrativo, mucho era íntimo. Allí estaba lo que las escuchas, los micrófonos ocultos y los informantes habían recogido sobre la vida privada de senadores, congresistas, jueces, estrellas de cine y presidentes. Hoover nunca necesitó amenazar a nadie. Le bastaba con mencionar, con toda amabilidad, que la oficina había recibido cierta información y que, por supuesto, él ya había tomado medidas para que no fuera más lejos. Un presidente lo explicó con una crudeza que nadie ha superado. Cuando le preguntaron por qué no se deshacía de Hoover, dijo que probablemente era mejor tenerlo dentro de la tienda que fuera de ella. Luego Hoover murió, en la primavera de 1972, en su casa, todavía en el cargo. Y el acontecimiento documental más importante de la historia de Estados Unidos ocurrió durante los días siguientes, en una oficina, con una trituradora. Su secretaria de 54 años revisó los archivos personales. Cajón por cajón, los fue clasificando, destruyó algunos en el acto
y mandó llevar el resto al sótano de la propia casa de Hoover para quemarlos. Cuando alguien de la Casa Blanca llegó para asegurar la oficina, los cajones ya estaban vacíos. Años después, declaró bajo juramento ante el Congreso que todo lo que destruyó era puramente personal, correspondencia privada, nada sobre nadie más. No hay forma de comprobarlo, nunca la habrá. El archivo de presión más valioso jamás reunido en una democracia quedó reducido a confeti por una mujer que hacía lo que le había ordenado su jefe, y nadie ha sabido jamás qué contenía. Lo que sobrevivió es el otro conjunto, más de 160 expedientes, miles de páginas, suficientes para ver la forma de todo aquello. Basta con saber qué hizo la oficina con ese material. Durante 15 años llevó a cabo un programa de contrainteligencia contra estadounidenses. Primero comunistas, luego organizaciones por los derechos civiles, después el Ku Klux Klan y más tarde el movimiento contra la guerra. No para procesarlos, sino para destruirlos, desacreditar, dividir, sembrar rumores, enviar cartas anónimas a las esposas, hacer que la gente perdiera su trabajo. Todo fue invisible hasta una noche de 1971, cuando 8 aficionados, un profesor de física, un taxista, 2 maestros, forzaron la cerradura de una pequeña oficina del FBI en Pensilvania. Mientras el país veía una pelea por el título de los pesos pesados, se llevaron todos los archivos del lugar y los enviaron por correo a los periódicos. Nunca los atraparon. Salieron a la luz por voluntad propia 43 años después. Dentro de esos archivos robados estaba la palabra que lo abrió todo, y hay un documento peor que los demás. En 1964, llegó un paquete a la casa de Martin Luther King. Dentro había una cinta hecha con micrófonos ocultos instalados en sus habitaciones de hotel, y una carta sin firma que le decía que era un fraude, que el mundo sabría quién era en 34 días, y que solo le quedaba una cosa por hacer. Era una instrucción para suicidarse, mecanografiada por su propio gobierno, y la abrió su esposa. El original sin editar apareció 50 años después en una caja de los archivos nacionales, encontrado por un historiador que buscaba otra cosa. Hoover también dirigió un programa para recopilar expedientes sobre supuestos homosexuales dentro del gobierno. Cientos de miles de páginas, creadas para arruinar carreras y destruidas en silencio en los años 70. Una vez que el hombre que lo ordenó ya no estaba. Mantuvo un expediente sobre Einstein durante más de 20 años, con más de 1000 páginas, porque un físico que firmaba peticiones por la paz era, en la lógica de Hoover, un riesgo. Y casi nunca tuvo que usar nada de eso. En Washington todo el mundo sabía que ese cajón existía. Ese era todo el mecanismo, un hombre con un archivador, y un país entero de personas que ya no podían recordar con exactitud lo que habían dicho por teléfono en 1951. Ya estamos a un paso del primer puesto. El archivo número 1 pertenece a un país que ya no existe. Guardaba sus secretos en tarros de cristal, además de en carpetas, se miden kilómetros en vez de páginas, y a las personas a las que espiaba, la ley les permitió después entrar y leer cada palabra escrita sobre ellas, y descubrir qué persona, sentada en su propia mesa de la cocina, había estado escribiéndola. Escribe tu apuesta en los comentarios ahora y sigue viendo para comprobar si acertaste. Primer lugar. Los archivos de la Stasi. El Ministerio para la Seguridad del Estado de Alemania Oriental se llamaba a sí mismo el escudo y la espada del partido. Al final empleaba a 91.000 agentes a tiempo completo y había reclutado a 189.000 ciudadanos corrientes como colaboradores no oficiales, en un país de 16 millones de habitantes. Aproximadamente un vigilante por cada 60 almas. La Gestapo en su apogeo tenía un agente por cada 2000. Esto no era una fuerza policial.
Era un pasatiempo al que se obligó a toda una nación. Y produjo papel. 111 kilómetros de papel, millones de fotografías, un fichero con decenas de millones de tarjetas. Si alinearas todos los expedientes, se extenderían más que una maratón. Un muro de carpetas, cada una persona, cada una con lo que decían los vecinos. Los métodos son lo que deja de ser una abstracción. Hay una sala en el archivo que enseñan a los visitantes. Estanterías con tarros de vidrio comunes, de los que usarías para conservas, sellados con tapas de goma. Dentro de cada uno hay un paño amarillo doblado. Son muestras de olor. Cuando querían registrar el olor de alguien, lo sometían a un interrogatorio sentado en una silla con un paño bajo el asiento, o entraban en su piso y sacaban ropa interior del cesto de la colada. El paño iba al tarro, etiquetado con un nombre, para que algún día los perros pudieran oler a esa persona y salir tras ella. Filas y filas de tarros, seres humanos catalogados por su olor, archivados alfabéticamente. Y luego estaba lo que llamaban descomposición. Arrestar disidentes creaba mártires y daba mala imagen en el extranjero, así que, a partir de mediados de los 70, preferían desmontar a una persona por dentro. Los agentes entraban en tu piso mientras estabas en el trabajo y cambiaban cosas. Movían un cuadro 2 centímetros. Reajustaban el despertador. Cambiaban tu té por otra marca. Se llevaban un zapato de un par. Nada robado, nada roto, nada que pudieras denunciar sin parecer un loco. Mientras tanto, llegarían rumores a tu empresa, rechazarían tu tesis, tu novia recibiría fotografías, tu teléfono sonaría a las 3 de la madrugada. El objetivo, escrito en una directiva, era hacerte dudar de tu propia cabeza, arruinar tus relaciones y acabar con tu carrera, sin ponerte nunca una mano encima. Mails se desmoronaron. Algunos se suicidaron. No había juicio al que apelar, porque no había delito. En el otoño de 1989, el muro se abrió, y los agentes entendieron lo que había en sus propios sótanos. Así que empezaron a triturar. Triturar hasta que las máquinas se quemaron, cada máquina del ministerio, muerta. Luego se sentaron y rasgaron las páginas a mano, y metieron los trozos en sacos. En enero de 1990, multitudes entraron en la sede de Berlín y la destrucción se detuvo. Lo que quedó fueron más de 15.000 sacos con, según las estimaciones, cientos de millones de fragmentos de papel. Y eso dio lugar al trabajo más extraño del planeta. En una tranquila ciudad de Baviera, un pequeño equipo se sienta en mesas y los vuelve a armar. A mano. Trozo a trozo, encajando bordes rasgados, cintas de máquina de escribir, letra manuscrita. Llevan haciéndolo desde mediados de los 90. En unos 30 años han reconstruido alrededor de 1,5 millones de páginas a partir de unos 500 sacos. 500 de 15.000. A ese ritmo, el trabajo terminará dentro de varios siglos. Se construyó una máquina para hacerlo más rápido y nunca recibió la financiación necesaria para terminarlo. Así que sigue como está. Una sala de gente paciente, recomponiendo un estado policial, rincón por rincón. Pero aquí está la razón por la que este archivo ocupa el primer lugar, y nada se le acerca. En 1992, Alemania hizo algo que ningún país había hecho nunca. Aprobó una ley que decía que cualquier ciudadano podía entrar y leer su propio expediente. No resúmenes, no versiones censuradas de los nombres de los informantes, el expediente. Millones de personas lo solicitaron, y salieron de esas salas de lectura y descubrieron quién era el informante. Era un compañero de trabajo. Era tu mejor amigo. Era tu hermano. Una disidente muy conocida abrió su expediente y leyó años de informes detallados sobre su vida, sus amigos, sus conversaciones privadas, escritos por un informante con el nombre en clave Donald. Y Donald era su marido, el padre de sus hijos,
que había sido asignado a ella, se había casado con ella y había informado con regularidad durante todo ese tiempo. Eso es lo que realmente son 111 kilómetros de papel. No secretos de Estado, No armas ni códigos ni conspiraciones extranjeras. Es la prueba escrita de cada pequeña traición en un país donde lo más seguro era delatar a tus amigos, y donde todo un pueblo descubrió, en una sala silenciosa con una carpeta delante, exactamente con quién había estado viviendo. De estos 10, ¿cuál sería tu número 1? Escríbelo en los comentarios.